Las personas que ayer estuvieron en laboratorio sí recibieron la noticia de lo que sucedía hoy. ¿Cómo no? ¿Qué les contaron? ¿O no les contaron nada? Y es porque yo te conté ayer tarde, ¿no es cierto? Luis Claudio. ¿Pero a qué horas te contó él? ¿Después de lo que te conté yo o antes? Antes, ya, ya. Hoy terminamos la parte teórica de la cinética enzimática y hacíamos ejercicios de la cinética enzimática. Con lo cual el próximo día, martes 28, tenemos la prueba de cinética enzimática, para lo cual evidentemente necesitamos hacer gráficos. Sí, claro, y hay que ver si es que vienen trayendo el computador y todas esas cosas, ¿no? Para hacer sus gráficos. Sí, eso es. Básicamente eso era el aviso. Sí, ya, a ver. Vamos, muchachos, que tenemos que primerito tomarles lista. Así, muy bien. Pum. ¿Qué es, pues? Y estamos en internet. Carambas, ¿cómo es que estamos en internet? Eso, ya. Quedamos, ayer, quedamos también ayer en que debíamos nombrar dos personas como coordinadores, un grupo de coordinador para un curso y para el otro. Bueno, ahí vamos. Hola, buenas tardes. Bien, la lista, por favor. Douglas Fernando Aguirre Badeneira, Dayana Damaris Aldaz Salinas, Daniel Alejandro Alquinga Banchón, Sebastián Eduardo Ayala Reyes, Ana Lía del Pilar Bejarano Calvache, no, Lady Pamela Benavides López, Shirley Lisbeth Borges Guaña, Mario Vicente Bravo Andrade, Yulei C. Estefanía Briones Gómez, Luis Claudio Caiza Paucar, Iván Andrés Calderón Flores, Sheila Yanina Calva Chamba, ¿no está? Sí. No solo me alcen la mano, sino
Díganle presente, por Dios, porque si veo que alzan la mano, creo que se están despidiendo. Andrés Sebastián Campoverde Quimbiulco, no hay. Lisette Marcela Casa Arcos, gracias. Randy Ariel Chanatasi Jumbo, Santiago Javier Chango Navarro, Juan Andrés Chavarrea Melendres, Cristian Andrés Sillagana Taramuel, Paola Estefanía Cóndor Paucar, Jofre Leandro Criollo Arcos, Ana Cristina Cueva Guerra, Eric Ricardo Duque Alvarado, Diana Salomé Farinango Pinanjota, Edgar Samir Flores Rocha, Diego Gabriel Imbaquingo Pozo, Joel Santiago Isa Marcaria, Giancarlos Jaramillo Maldonado, Kevin Sebastián León Espinosa, Lisbeth Yesenia Lozada García, Priscila Micaela Mantilla Vallejo, Anthony Ricardo Morales Males, Marcelo Omar Ojeda Madruñero, Anderson David Ortega Ayala, Lenin Ariel Pailacho Cóndor, Luis Gabriel Paramaquin Chuquí, Alexander Pascuel Álvarez, Ariana Doménica Prado Orozco. A ustedes les veo con computador y muy atareados. ¿Qué están haciendo? Nada, jugando. ¿Y vos ve qué estás haciendo con la compu? Nada, revisando. Seguro no tienen que hacer alguna tarea de otra materia. Sería más cómodo la biblioteca. Sí, no quieren salir. No, seguro. Vos ve, no quieres salir a hacer las cosas más tranquilamente afuera, ¿no? Silvia Carolina Quinapaya Ortiz, Jesús Alexander Ramírez Cordovilla, Sebastián Alejandro Reyes García, Mateo Joaquín Rivadeneira Padilla, Joel Alejandro Rivadeneira Uciña, Jorge Rojas Taipanta, Iván Gabriel Salazar Ana Luisa, Kevin Gabriel, no, Esteban Raúl Sosa Ángel, Wendy Selena Tipán Díaz, Stephanie Carolina Tito Moreta, no hay. Anthony Alexander Valladares Almagro y Richard Andrés Villasís Pinzón. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿Que llegó tarde? No. Ya. Listo. Bien, entonces acabamos la parte teórica de todo esto de la cinética de las enzimas, que yo pienso que nos llevará la primera hora de clase. ¿Cerramos las ventanas o les dejamos, o sea, cerramos las persianas o les dejamos abiertas para las personas que están detrás? ¿Cómo? Oscurezcan el curso entonces, no, por favor, no se vaya a dormir. Para que se vea mejor esto de la famosa presentación. Sí. Ya se quedó esto en oscuridad absoluta. Ya. Ok, a ver, haciendo un resumen súper breve de la clase del día de ayer, todo empezó con que empezamos a discutir de dónde salía la constante de una enzima, ¿no es cierto? Decíamos, a ver, muy bien, para poder encontrarle la ecuación cinética de una enzima que se ajuste al modelo de Michaelis-Menten, necesitamos datos experimentales, ¿sí? Puede ser que esto les cause, ¿cómo les fue con esta? Sí, ya. Estamos. Puede ser que esto les cause, mis queridos chicos, un poco de trabajo, hacer experimentos. Experimentación, pongamos acá. Pero ¿qué es lo que debemos cuidar en la experimentación para poder hacer los ensayos?
¿Qué datos son los fundamentales que debemos sacar del laboratorio? Si queremos sacarle la ecuación cinética de una enzima, lo mencionamos el día de ayer, tenemos que hacer experimentación con distintas concentraciones de enzima, una enzima cero, llamémoslo así. Y también debemos hacer experimentación con distintas concentraciones de sustrato, tratando de cubrir, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de sustratos posibles, porque hay comportamiento diferente de las enzimas cuando tienes baja concentración de sustrato, lo que le llamamos sustrato low, y cuando tienes altas concentraciones de sustrato, lo que le llamamos sustrato high, estando aquí el valor de Km, ¿no es cierto? Acá está el valor de la Bmax. Sí, eso es lo primero que habíamos hablado, ¿no es cierto? Si nosotros necesitamos sacar la ecuación cinética de una enzima, ¿sí? ¿Qué describe la ecuación cinética de una enzima? ¿Qué es lo que nos estamos matando en toda la clase? ¿No es cierto? Esto sería, pues, obtener los gráficos de la ecuación cinética de la enzima. ¿De acuerdo? Que aquí decimos, la ecuación cinética de esta enzima, si se ajusta al modelo de Michaelis-Menten, es esto, ¿no? De que la velocidad es del Vmax, S, el Km, más S. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el fin de darle los valores al modelo cinético? ¿Por qué tanto relajo? Porque todo esto de las enzimas se está basando en que tú encuentres, matemáticamente hablando, los valores del Vmax y del Km. Mi pregunta el día de hoy es ¿para qué? Todo esto empieza así, ¿no es cierto? Yo tengo aquí un sustrato en el tiempo y su concentración va a ir bajando. Y a la vez de que va bajando la concentración del sustrato, va apareciendo una concentración de producto, que son estos gráficos que ya lo vieron antes, ¿no es cierto? Va bajando la cantidad de sustrato, va apareciendo la concentración del producto, ¿sí? Si estás tratando un suelo contaminado o una agua contaminada, te va a interesar de que tu sustrato vaya bajando, ¿no es cierto? Porque el sustrato van a ser los contaminantes de tu suelo, de tu agua. Entonces, quieres ver cómo va cambiando esa concentración de tu contaminante en el tiempo. ¿Sí? Y estamos pensando que estamos haciendo el tratamiento con una enzima. ¿De acuerdo? Si por otro lado, digamos que lo que te interesa a ti es el producto de este cambio de las enzimas, ¿no es cierto? Tú dices, a ver, yo coloco mis enzimas sobre mi sustrato y el producto que va apareciendo es el que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, vamos a degradar proteínas y queremos ablandar la carne. Por tanto, las proteínas degradadas por las enzimas va a ser el producto de mi reacción. ¿De acuerdo? Qué sé yo, queremos darles menos trabajo a las damas de casa, vamos a sacar un polvito de enzimas que expóngale este polvito de enzimas de su carne y va a tener la carne más suave. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es el producto de la reacción. Ya, bien. Esto se lleva a los reactores, ¿no es cierto? Porque no solo trabajamos en cajas Petri, no solo trabajamos en tubos de ensayo o en Erlenmeyers, sino esto se lleva a un reactor. ¿De acuerdo? Que el reactor puede ser una gran piscina si estás tratando agua contaminada, ¿no es cierto? Y quieres reducir esa concentración del contaminante, o en grandes extensiones de tierra, haciendo una biopila o un land farming, ahí vas a colocar tus enzimas, etcétera. ¿De acuerdo? Y el instante en que llevas tú esto a un reactor, debes sumar tres cosas como ingeniero químico. El instante en que esto ya sale del papel y se lleva a un reactor, ¿sí? Tienes que sumarle primerito el balance de materiales, el famoso balance de masa. ¿Dónde aprendes de eso? Cálculos básicos 1. Luego le tienes que sumar el balance de la energía. ¿Dónde aprendes de eso tú? En cálculos básicos 2. Y por último, tienes que hacer algo llamado cinética. ¿De acuerdo? La cinética de la reacción. Aquí en la parte de la cinética tenemos dos asignaturas en tu formación de ingeniero que te enseñamos esto. Por un lado, toda la parte de las reacciones químicas que no tienen nada que ver con la vida. Esto se llama en tu formación Ingeniería de las Reacciones 1, Ingeniería de las Reacciones Químicas 2. Y por otro lado,
la cinética de todo lo que tiene que ver con la vida, aprendes aquí en biotecnología. Por eso es lo que estamos invirtiendo todo este tiempo. Si el proceso biotecnológico es llevado por enzimas, tenemos que encontrar la ecuación cinética, porque esa ecuación cinética es la que va a llegar acá, a la cinética. Y así, con el balance de masa, con el balance de energía, más la cinética, vas a poder diseñar tu reactor, diseñar la piscina para el tratamiento de aguas residuales, diseñar las biopilas, ¿no es cierto? Operar y controlar las biopilas donde vas a hacer la reducción de los contaminantes del suelo contaminado con crudo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es nuestra intención. Entonces, lo primero que habíamos hablado es decir, mira, sacamos datos experimentales, hacemos este dibujo de la velocidad versus el sustrato y si nos sale la hipérbola perfecta, decimos el modelo cinético se ajusta a los señores Michaelis y Menti. Y debemos encontrar el valor de Vmax y de Km. ¿Sí? ¿Ese es el único caso? La respuesta es no. ¿Todas las enzimas se ajustan a Michaelis y Menti? La respuesta es definitivamente no. ¿No es cierto? Hay desviaciones que pueden existir. La primera es la famosa llamada el alosterismo, ¿sí? Que lo hablamos el día de ayer. ¿De acuerdo? ¿Qué es el alosterismo? Súper rápido, ¿no es cierto? Son estas, ¿no? Que tienes otras moléculas que se te unen a la enzima. Y esas moléculas que se unen a la enzima o le activan a la enzima o le desactivan a la enzima. Pero es un paso previo a que se forme el famoso complejo enzima-sustrato. No pierdas de vista que nuestros modelos de trabajo es este, ¿no? El sustrato se junta con la enzima para, en una reacción reversible, formar el complejo enzima-sustrato y que el complejo enzima-sustrato con una reacción irreversible se transforma en producto liberando la enzima. Este es nuestro modelo. ¿Sí? Entonces decíamos, mira, pum, el alosterismo. Lo que está encerrado en el cuadro verde es el modelo cinético cuando una enzima, el sistema enzima-sustrato tiene alosterismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con el Michaelis y Menten normal? Que aquí te aparece una N, que es el coeficiente, como está puesto ahí, de cooperatividad y tanta cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar el valor, en este caso, del Km, la velocidad máxima y el valor de M. ¿Cómo encuentras ese valor? Con los datos experimentales. Una vez que tienes esos datos experimentales, los llevas acá, las ecuaciones cinéticas, y ya puedes diseñar el reactor, donde tengas el alosterismo. Luego hablamos, ¿no es cierto?, de la famosa inhibición enzimática, ¿sí? De la famosa inhibición enzimática y encontramos que hay tres tipos de inhibición enzimática, ¿no es cierto? Ya les cambié los nombres porque en inglés es más comprensible, ¿sí? Algo llamado inhibición competitiva, inhibición no competitiva y el uncompetitive inhibition, ¿sí? Si pones estas palabras en el traductor de Google o en la inteligencia artificial, no lo traduce bien y no sé cómo traducirlo. Por eso mejor les puse en inglés competitive, non-competitive and uncompetitive. Si pones non-competitive y uncompetitive en el traductor, te traduce como no competitivo ambos. ¿Sí? Esto ya es un problema que lo vimos el día de ayer en la clase, entonces mejor les cambié las diapos y dije, vean, ya, no nos compliquemos, ¿no es cierto? Les pongo los nombres en inglés, porque todavía no encuentro una traducción al castellano, ¿sí? Si una enzima, ¿no es cierto?, tienes inhibición competitiva de la enzima, el modelo cinético está dibujado aquí en color verde. ¿De acuerdo? Si tienes inhibición competitiva, ¿qué significa? Que el inhibidor compite con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Aquí está el modelo. La primera línea del modelo es el que ya teníamos. Pero ahora tenemos otra estructura química llamada inhibidor que compite con la enzima y forma este complejo enzima-sustrato. Y este es el modelo cinético, el que está aquí encerradito en color verde, ¿no es cierto? Que te habla de la inhibición competitiva. ¿Cuál es tu misión como ingeniero? Encontrar los valores del Vmax, del Km y de este KI. ¿De dónde sale eso? De los datos experimentales. ¿Cómo obtienes esos valores? Con lo que te enseñaron en estadística. Tienes una nube de puntos y le pides al programa que te lo ajuste a esta ecuación. ¿Sí?
También mencionamos de que si son observadores están puestas estas dos líneas acá, ¿no es cierto? Esta ecuación tiene la misma estructura matemática que la ecuación de Michaelis. Igualita, solo que ya no es un Km como tal, sino es un Km aparente. Y el Km aparente tiene esta estructura de acá. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todos los métodos de linealización de la ecuación de Michaelis sirve para cuando tienes inhibición competitiva de las enzimas. ¿Eh? Ayer también hablamos de la inhibición del non-competitive inhibition, que es este de acá. ¿No es cierto? Mira. Y aquí está la ecuación cinética cuando tienes una inhibición no competitiva. ¿De acuerdo? Y aquí está puesto el grafiquito, ¿no es cierto? Si tú ves el gráfico es el inverso de la velocidad versus el inverso del sustrato, es el gráfico de Lingüiber y Burke, ¿sí? Que es el más estudiado, es el más berreado. Si le pones a Google o al chat GPT o a cualquiera, ¿no es cierto? Te va a dar esto de acá. Pero aquí está la ecuación marcada en verde, ¿sí? ¿Qué nos faltaba hablar? Y esto ya vendría a ser la clase del día de hoy. La famosa uncompetitive inhibition, la siguiente, ¿no es cierto? La siguiente, la uncompetitive, ¿de acuerdo? Los inhibidores se unen al complejo enzima-sustrato. Fíjate que la primera inhibición se daba sobre la enzima, competía con la enzima, con el sustrato. Esta se une ya al complejo enzima-sustrato. Es decir, esto de acá no tiene afinidad directamente, ¿no es cierto?, con la enzima. Bien. Entonces, este es del modelo cinético, fíjate. Aquí tienes en la primera línea ya nuestra secuencia normal de la enzima, ¿verdad? Pero el inhibidor actúa sobre este complejo enzima-sustrato. De ahí viene el mismo tratamiento matemático de la, de la ecuación de Michaelis, ¿no es cierto? Se definen las constantes de equilibrio para cada una de las reacciones, las concentraciones de las enzimas y se termina en pues la ecuación cinética, que la tienes ahí. ¿No es cierto? Como diferencias que tienes inhibición no competitiva, uncompetitive, de la non-competitive por el gráfico. Aquí las líneas te salen paralelas. En la non-competitive todas las líneas llegan en un solo punto. ¿De acuerdo? Esta es la forma de la expresión cinética para una non-competitive. Y si tú eres observador, esto cae en una expresión matemática que tiene exactamente la misma forma que la ecuación de Michaelis, solo que ahora se llama velocidad máxima aparente y la constante de Michaelis aparente. Las identidades están aquí, ¿no? Esta sería la identidad para la velocidad máxima aparente y esta sería la identidad para la constante de Michaelis aparente, ¿sí? Todas las formas gráficas de linealización que estudiamos hace 8 días para linealizar la ecuación de Michaelis, ¿sí? Sirven, porque si tú eres observador, tienen exactamente la misma estructura matemática, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Para hablar de la inhibición no competitiva, fíjate, tienes una reducción de los valores del Bmax y el Km. No hay por qué darle mucho la vuelta, fíjate. Si a un valor le divides por otro, se hace más pequeño. ¿No es cierto? Si a un valor le divides por otro, se hace más chico. Dos, la reducción de la velocidad máxima tiene un efecto más pronunciado que la reducción del Km. O sea, baja la máxima velocidad de transformación. Y el resultado neto es una reducción de la velocidad de la reacción. ¿Sí? Se hace más lento. Y si hace más lento, toma más tiempo en tu reactor. ¿De acuerdo? Esta es la non-competitive. Ya. Siguiente forma de inhibición. Inhibición por sustrato. Vamos haciendo aquí la pollita, ¿no es cierto? Ay, para que les vaya quedando claro, ¿no es cierto? Esto de acá. Bien. A ver, pongámosle. Modelos cinéticos que hemos visto. Modelos cinéticos. Eso. Bien. El primero es del modelo de Michaelis y Mente. Pongámosle MM, ¿no es cierto? Y es cuando en tu sistema no tienes ninguna inhibición. La enzima normalita. ¿Vale? Dos, cuando tienes la parte alostérica. Alosterismo.
¿Sí? ¿Qué es eso? De que tienes otras moléculas que se incrustan en la enzima, bien para activarla o bien para inhibirla. ¿Sí? Otro modelo cinético cuando tienes alosterismo. 3. Inhibición competitiva. ¿Sí? Inhibición competitiva. 4. Inhibición no competitiva, non-competitive inhibition. 5. Inhibición uncompetitive. ¿Sí? Todo esto cae en los gráficos. ¿Cómo es lo que tú dices? ¿En qué caso estoy yo, profe? No puedes adivinarlo así por voluntad, sino tienes que ver los datos experimentales, ver las tablas que se van formando y ahí dices, mi inhibición ha sido competitiva. Oh, mi inhibición ha sido no competitiva. Oh, no, pues estoy en alosterismo. Hay que ver cómo te sale el gráfico. ¿De acuerdo? Y ahora estamos viendo la sexta. Inhibición por sustrato. Inhibición por sustrato. ¿Sí? Sí, es un caso especial y esto se da cuando tienes altas concentraciones de sustrato. Entonces, profe, ¿qué es alto en las concentraciones de sustrato? Por ejemplo, en los sistemas de tratamientos de aguas residuales. Alto sería cualquier cosa que esté por sobre los límites de descarga del DQO, por ejemplo. ¿Sí? Hay aguas residuales que llegan a 1000, 1200, 1500 de DQO. ¿Sí? Eso es alto. Claro que es alto. Si el límite de descarga creo que es 50. Eso es alto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, ¿qué sucede? Fíjate. Tienes aquí la hipérbola, que es la velocidad de la reacción si es que exista nada, que es nuestro primer modelo cinético, ¿no es cierto? Y los datos experimentales, cuando dibujes la velocidad de la reacción versus la concentración del sustrato, te van a salir cosas así, track, ¿no es cierto? Ya no la hipérbola, sino que es algo parecido a una parábola, ¿de acuerdo? Y aquí se encuentra a qué concentración se da este como cambio, ¿no es cierto? Porque fíjate, de esta línea que dice sustrato máximo hacia la izquierda, no tienes inhibición, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y a partir de este valor máximo que está aquí, empieza a darse la inhibición por sustrato. ¿Cómo se calcula esa inhibición por sustrato? Está aquí, ¿no? La raíz cuadrada de estas dos constantes. ¿Cómo se llega a ese valor de la raíz cuadrada? Es cuando derivas la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del sustrato y lo igualas a cero. Es la curva, ¿no? Acuérdate, aquí está la primera derivada. Esto sería la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del sustrato es igual a cero. Este puntito de ahí y te da la máxima velocidad. ¿Sí? Ya, mira. Aquí tienes de nuevo idea para crear el modelo cinético. Siempre la primera línea de los modelos cinéticos que van apareciendo, siempre la primera línea es del modelo original de la enzima. Siempre. Lo que cambia son las líneas inferiores. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay más concentración del sustrato, ¿no es cierto? Que forma otro complejo enzima sustrato y que este otro complejo enzima sustrato no te produce ningún producto. Te está diciendo que hay sustrato que está colapsando a la enzima en tu sistema. Por eso acuérdate que es inhibición por sustrato. Siempre sigue la misma lógica, no se vayan a perder. Se plantea el modelo, las Ks de aquí son, cuando son K mayúsculas, son Ks de equilibrio. ¿Sí? ¿Dónde estudiaste equilibrio químico? En general 1 y general 2 me parece. Fíjate, cuando la K es mayúscula, son concentraciones de productos dividido para concentraciones de reactivos. Cuando la K es minúscula, es constante de velocidad. ¿Sí? Y esto lo estudias en reacciones 1 y reacciones 2. ¿De acuerdo? Fíjate, siempre en las reacciones reversibles las K son mayúsculas. ¿Por qué? Porque son constantes de equilibrio químico. Y en las reacciones irreversibles, como siempre son los segundos pasos de la cinética enzimática, las K son minúsculas, que son constantes de velocidad, ¿no? Entonces se sigue el mismo tratamiento de la ecuación de Michaelis-Menten.
¿no es cierto? Y se llega y está marcado en verde, ¿sí? Está aquí marcado, fíjate. Modelo cinético para describir el comportamiento del sistema enzima-sustrato cuando en tu sistema existe inhibición por sustrato, ¿sí? Tú dirás, profe, ¿y cómo pasamos de aquí, desde esta línea acá? Esto es algo que lo encuentras súper regado en el internet. Sí, pones, ¿cómo deducir la ecuación de Michaelis-Menten? Pum, ya te sale. ¿De acuerdo? Igual esto se aprende en reacciones. O sea, no, aquí no me interesa a mí cómo pasar de aquí a acá, sino que sepas qué modelo cinético utilizar. Ya, aquí tienes el modelo. Bien, recuerda que en la inhibición por sustrato tenemos dos zonas. Una zona cuando no tienes inhibición, cuando los efectos no son apreciables, y otra zona en la cual sí tienes inhibición, cuando el sustrato está en alta concentración. Entonces, visto en el gráfico, te lo vas a encontrar así. La línea recta es la enzima normalita, sin ningún efecto, sin nada. Y las líneas curvas que te vienen a aparecer acá, ya es cuando se ven los datos experimentales. Dices, chuta, aquí sí tengo inhibición por sustrato. ¿Vale? Entonces, cuando tienes, aquí te dice dos posibles casos, cuando tienes baja concentración de sustrato, no se observa este efecto, ¿sí? Que sería esta parte de acá, fíjate. Si la concentración del sustrato es baja, el inverso es alto, ¿no? Mira, que sería esta partecita de aquí, lo que está encima de la línea recta. Casi no se ve el efecto. Y cuando tienes sustrato alto, concentración del sustrato alto, es lo que se desvía hacia arriba, la curva. ¿De acuerdo? Y la idea es esta, ¿no? Partimos de la ecuación general, primer caso, segundo caso, ¿sí? Y se deducen ecuaciones cinéticas. Mira, si tienes sustrato alto, esta es la ecuación cinética, ¿vale? Si tienes sustrato bajo, esta es la ecuación cinética. Lo que te está diciendo es que todo cae en gráficos si tú eres observador, fíjate. Si dibujo el inverso de la velocidad en Y, en función del sustrato en X, esta es la forma en que encuentro las constantes. Igual acá, si dibujo el inverso de la velocidad versus el inverso del sustrato, esta es la forma en que encuentro las constantes, ¿sí? ¿De qué depende ver si aplico este modelo cinético o del otro modelo cinético? Nuevamente, de cómo vayan saliendo los datos experimentales. Por tanto, aquí en nuestra polla ponemos inhibición por sustrato, dos casos. Cuando tiene sustrato high, alta concentración de sustrato, o cuando tiene sustrato low, baja concentración de sustrato. ¿Sí? Son distintos modelos cinéticos, ¿no? Son distintos modelos cinéticos. Recuerda, y por eso te he marcado en verde aquí en la presentación, todos los modelos cinéticos son ecuaciones diferenciales. Si tú eres observador, dice la velocidad es igual a tanto, pero siempre la velocidad es la velocidad de desaparición del sustrato en función del tiempo. Siempre. Toda ecuación científica que hemos visto hasta este momento, fíjate, toditas. Esta de acá, esta ecuación de aquí también, fíjate. Es la derivada de cómo desaparece el sustrato en función del tiempo. Si nos vamos a los uncompetitive, mira, como que puede pasar desapercibido, ¿no? Como está igualado a una v chiquita. Tú dirás, buena velocidad, pero siempre acuérdate que esto es ecuación diferencial, ¿sí? Y el fin de las ecuaciones diferenciales es resolverlas. ¿Y cuáles son los límites para resolver la ecuación diferencial? Para el caso del sustrato, iremos desde un sustrato cero, la concentración inicial de tu contaminante, versus un sustrato final. ¿A cuánto quieres que ese contaminante se reduzca? Esto en reacciones le llaman conversión y le ponen una X, ¿sí? ¿En cuánto empiezo y en cuánto termino? Y en el caso del diferencial del tiempo, ¿no es cierto? Empezaremos tiempo cero, cuando empezamos el estado cuasi estacionario del reactor, hasta un tiempo final, ¿sí? Recuerda que estas ecuaciones son válidas cuando estamos en el estado cuasi estacionario. No son válidas cuando estás descargando o cargando el reactor. Lo mismo sucede en reacciones. En reacciones son ecuaciones que valen cuando estás en estado estacionario, ¿sí? Acuérdate que en el caso de un reactor, que puede ser una pila de tierra, ¿verdad? O una piscina de tratamiento, tienes un tiempo en el cual cargas tu reactor.
Le cargas, le llenas, etcétera. Esto es estado no estacionario. Porque está cambiando la masa, se está acumulando la masa dentro del sistema. Luego entramos en un estado estacionario como tal, en el cual la masa dentro del sistema no cambia. ¿De acuerdo? La derivada de la masa con respecto del tiempo es igual a cero, por más de que tengas flujos de entrada y de salida. Y luego llegamos a un tiempo, ¿no es cierto?, en la cual descargas tu reactor. ¿Sí? Todas las ecuaciones que se ven en reacciones están aquí dentro. Todas las ecuaciones que estamos viendo ahora de las famosas enzimas están aquí dentro. No son válidas cuando se descarga, cuando se carga o cuando se descarga el reactor, porque ahí estás fuera del estado estacionario. ¿Sí? Aquí son otras ecuaciones. Y aquí son otras ecuaciones. Nosotros nos centramos aquí adentro. Profe, ¿y por qué se centra aquí dentro? Porque dentro de esta parte es lo que se ven las variables de operación. ¿Sí? Aquí se ve cuánto de QO tienes, del oxígeno disuelto, cuánto de BO, la cantidad de fosfatos, la cantidad de mercurio o de cianuro, de lo que quiera que estés tratando. ¿Sí? No te vayas a olvidar de eso. Sí, porque claro, en la presentación todas aparecen con la B chiquita, ¿no? Pero es una ecuación diferencial que va a tener que ser resuelta. ¿De acuerdo? Igual acá, fíjate, dos ecuaciones diferenciales que van a tener que ser resueltas. Estamos. ¿Dónde se resuelve eso? Acá, en la parte de cinética, ¿no? Previamente en tu sistema ya hiciste el balance de masa, previamente en tu sistema ya hiciste el balance de energía. Lo que hace la cinética es decirte cómo cambian las concentraciones de tus reactivos, de tus productos en función del tiempo. Eso es lo que te está diciendo la cinética. Todo eso se junta, pum, y terminas. El reactor debe operar 3 horas, que en reacciones le llaman tiempo de residencia. ¿Cuál es el tiempo de residencia? Tanto, y es un tau que le dibujan ellos ahí. Son otras variables, pero dicen lo mismo. En biotecnología sustituimos esas reacciones, esas ecuaciones que aprendes allá, porque aquí tienes reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, reacciones de orden 2, y todos son modelos exponenciales. ¿Sí? En cambio aquí, para la parte cinética, son básicamente modelos hiperbólicos. Básicamente, porque todo parte de Michaelis. ¿De acuerdo? No se vayan a perder con esto. Estamos. Bien, déjame ver. Pum. ¿Qué efecto tiene el pH? ¿No es cierto? Se dice en la biotecnología. Si cambia el pH, cambia la velocidad de la reacción. Sí, claro que cambia la velocidad de la reacción. Por supuesto que cambia la velocidad de la reacción. ¿Sí? ¿El pH afecta a los microorganismos? Sí, claro, se mueren o se activan o qué sé yo. ¿De acuerdo? Pero esas descripciones no nos ayudan a hacer cálculos. ¿No es cierto? Acá en los microorganismos cambia el pH y se muere. Sí, pero ¿y ese se muere? ¿Cómo le ponemos acá? O sea, acá necesitamos meterle números para que nos diga tanto de reactor, tanto ancho, tanto tiempo de operación, tantos flujos de entrada, tantos flujos de salida. Bien, entonces, 6, 7. Modelo cinético para delta de pH. Modelo cinético para delta de pH. Entonces, el pH afecta cuando se ve afectado el sitio activo con grupos iónicos. Si el sitio activo de tu enzima tiene grupos iónicos que se comportan como ácidos y bases, vas a tener efecto del pH en tu enzima. Ya. Y aquí viene la pregunta que no les gusta. ¿Se acuerdan ustedes cómo se definía en la química orgánica ácidos y bases? ¿Cuántas teorías de definición de ácidos y bases aprendieron en la química orgánica? ¿Quién se acuerda? A ver, veamos. Esto es química orgánica 1 y general 1 y general 2. Sí, porque está linda la línea aquí en la presentación, ¿no? Tiene que ser ácido y base. Ya, pero ¿cuántas teorías hay? ¿Y cómo reconocemos un ácido de una base? Sí, hasta por ahí debe estar guardado. Luis Claudio, Primero tomamos como ¿qué es un ácido? primer punto que tiene un pH Y esa es la consecuencia, sí. Ya. La consecuencia del pH, esto es menor o igual que 7, y el pH, ¿no es cierto? La consecuencia es que es mayor o igual que 7. ¿Pero por qué 7? Ah, ¿de dónde sale el 7? como referencia al agua. Ya, sí, correcto. El KW, ¿qué es el KW del agua? Es 1 por 10 a la menos 14.
La constante de disociación del agua. Esto se estudia en el equilibrio químico, ¿no? Ya. No era eso lo que preguntaba Luis Claudio, sino qué es un ácido y qué es una base. De acuerdo a la teoría de la química orgánica, háblame al súper alto, por favor. O sea, en química orgánica, Lewis es una, ¿sí? cuando es una base, puede aceptar electrones y cuando es una ácido, puede local. Y se tiene que disociar. Donador de electrones, dona electrones y acepta electrones. Sí, esta es una teoría muy general. Ya. ¿Qué otra teoría? Es correcto. Ácidos y bases se diferencian por la donación de los electrones, porque antes la teoría estaba en la donación y en la aceptación del protón. ¿Sí? ¿Qué otra teoría había de los ácidos y bases? Vea. La de Sí, ¿qué decían ellos? Perfecto, gran respuesta. también decía Brewster y el señor Lowry. el ácido dona el electrón. No puede ser igual. Brewster y Lowry no puede ser igual que Lewis. ¿Cómo que? Este sí tenía que ver más con el protón, ¿no? Protón y esto de aquí. Gracias a la teoría de Brewster y Lowry es lo que aparece el famoso KPA. ¿Qué era el KPA? ¿Se acuerdan? El KPA y el KPB. Eso sí se acuerdan porque veo mucho murmullo. Sí, constante de acidez y basicidad. ¿Cuándo un ácido es fuerte de acuerdo al KPA? Ácido fuerte, ¿no es cierto? De acuerdo al KPA, ¿qué valor debería tener el KPA para decir que el ácido es fuerte? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no es cierto? Incluso los ácidos inorgánicos como clorhídrico, nítrico, sulfúrico tienen KPAs de 0 o negativos. ¿Cuándo un ácido es débil? Cuando el KPA es alto, correcto. Cuando el KPA es alto, el ácido es débil. Por lo general son los ácidos orgánicos. Y otra de las teorías que se hablaba del ácido y base es la famosa teoría del nucleófilo más del electrófilo. ¿Sí? La base de toda reacción orgánica. Nucleófilos, electrófilos. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bien. Entonces, para poder entender cuándo el sitio activo tiene grupos iónicos, tienes que acordarte de todo esto. ¿Qué más? El delta de pH del medio produce cambios en la forma iónica del sitio activo. Ejemplos de esto ya los conocimos con ustedes cuando hablamos de los famosos intermediarios del metabolismo. Cuando teníamos NAD y FAD, que eran los que intercambiaban los electrones para ir acarreando la energía. ¿No es cierto? En la actividad de la enzima. La actividad de la enzima es cuando se une al sitio activo. En la estabilidad de la enzima, acuérdate que la enzima es una proteína, ¿de acuerdo? Y se desestabiliza porque se pueden desestabilizar los puentes de hidrógeno por la presencia de los protones en el medio, ¿no? En la forma tridimensional de la enzima y evidentemente esto va a afectar a la velocidad de la reacción, al Vmax y el Km, ¿sí? Entonces, las enzimas son activas con ciertos delta de pH. O sea, sí soportan ciertos cambios de pH las enzimas. ¿Cuándo? Depende de cada reacción química. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el sustrato tiene los grupos iónicos? Se ve afectado esta afinidad acá. Tú dirás, profe, ¿y eso es interesante? Sí, claro, porque si se te afecta esto, si tú le ves el modelo de todas las enzimas, ya se te detiene la reacción. Si se afecta esto, se hace más lenta la reacción, así de sencillo. ¿No es cierto? Porque esta es justamente la reacción, la parte reversible, ¿no? Ya. Modelo cinético entonces de la enzima, fíjate. El mismo esquema, siempre es el mismo esquema, fíjate. La enzima, ¿no es cierto? Aquí sería afectada la enzima por los cambios de los protones, ¿no es cierto? Mira, se va hacia los ácidos o se va hacia las bases. Cambia el sitio activo de la enzima por la presencia de los protones a los distintos pHs, ¿no? Uno hacia arriba, cuando tienes en medio ácido, y el otro hacia abajo. ¿Sí? Entonces, y fíjate, es el mismo esquema, el central, solo que aquí aparece la H, que quiere decir el protón. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo. Mira, se definen distintas constantes, todas las que son mayúsculas son constantes de equilibrio. ¿Por qué?
porque estamos hablando de reacciones reversibles. Todas las que son minúsculas son constantes de velocidad. Y siempre la velocidad es de orden 1 con respecto al complejo enzima-sustrato. Siempre. Siempre este paso desde el complejo enzima-sustrato hacia los productos es orden 1, porque aquí el exponente es 1, siempre. ¿De acuerdo? Ya. Y ahí tienes. Ecuación cinética cuando tienes cambios en el pH. ¿Sí? ¿De qué depende? De la concentración del sustrato y de la concentración del protón. ¿Sí? Los distintos pHs que tienes, fíjate. Evidentemente, si tú eres observador, cae en una forma como la ecuación de Michaelis-Menten, todo este valor de aquí, ¿no es cierto? Es este de acá, fíjate. Entonces, ¿le puedes aplicar todas las ecuaciones de linealización para que estudiamos antes? Sí, porque tiene la misma forma matemática, pero ya tienes otros términos dentro, ¿no? ¿Qué datos experimentales necesitas aquí? Concentración de sustrato en función del tiempo, por eso vas a sacar las velocidades, y concentraciones del protón. ¿Cómo ha ido cambiando el pH en tu sistema? ¿De acuerdo? Y ahí tienes cinética, cuando tienes cinética enzimática, cuando tienes cambios en el pH. ¿De acuerdo? Esto nos deja en un gráfico, fíjate, pues ah, se ve esta curva de aquí, siempre son curvas de velocidad. ¿De acuerdo? Los pHs, pues el pH óptimo de una enzima, ¿no es cierto? Pues es cuando tienes el máximo de velocidad. ¿Existe ese pH óptimo? Sí. ¿Es fácil encontrarlo? No, porque se necesita características químicas del centro activo y no es tan fácil conocer exactamente el centro activo de todas las enzimas. Y esto requiere experimentación. Para algunas personas estarán muy contentas, qué lindo, voy a hacer experimentos con mis enzimas, y para otros pues será triste, ¿no? Experimentación, uy, qué pereza. Cuando se habla de experimentación en las enzimas, no se olviden, con eso empezó la clase de hoy día. Distintas concentraciones de sustrato, distintas concentraciones de enzima y ver en el tiempo cómo eso va cambiando. Para lo cual necesitas métodos de análisis de apoyo, ¿sí? Pero bueno, séptimo modelo, ¿no es cierto? Cinético, cuando tienes delta de pH en el medio. Perdón, esto es en el medio, ¿no? Eso. ¿Sí? Otro modelo cinético más, para no aburrirnos, es cuando tienes cambios de pH, pero cuando el sustrato es el que se te ioniza, fíjate. Antes era el H en la enzima, ahora es el H en el sustrato. Si cambia el sustrato, no se va a formar el complejo enzima-sustrato. Y terminamos en esta otra ecuación cinética, ¿no? Entonces, en nuestra polla, aquí también tenemos que ponerle dos flechitas más. Delta del pH del medio y delta de pH del sustrato. Con lo cual tenemos 5, 6, 7, 8, 9. 9 modelos cinéticos distintos. ¿De acuerdo? Sí. Y por último, el tema de la temperatura. ¿No es cierto? Porque también es otro mantra que tienen nuestros amigos los biólogos, que dicen, ¿cómo afecta la temperatura a la vida? Sí, sí le afecta, les mata. ¿No es cierto? O les inactiva. Sí, pero tenemos que ponerle números. Porque si esas descripciones no nos ayuda a hacer cálculos, ¿no? Bien. Entonces, fíjate, con los cambios de temperatura, sí tenemos aumentos de la velocidad de la reacción, pero solo hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Por encima de cierta temperatura, la velocidad disminuye, por tanto tienes menos actividad enzimática y tienes desnaturalización de una enzima. Ya. Aquí recordémonos un poco de la bioquímica. ¿Cuándo se desnaturaliza una enzima? No me dirás por cambios de temperatura ni por cambios de pH. Dime. Sí, ¿qué estructura? Porque tienen varias. Estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Cuál de las tres? La primaria es bien complicado que cambie, ¿no? Para que existe cambio en la estructura primaria, necesitas ya cambios en el ADN. ¿Qué era la estructura primaria?
la secuencia de los aminoácidos. Aminoácido 1, 2, 3, 4, así. Y para que te cambie esto, debió cambiar el ADN. El ADN es el que te codifica la proteína, ¿no es cierto? Entonces aquí no, pues no. Esta no. ¿Qué eran? ¿Se acuerdan de la secundaria? De las proteínas. ¿Cuál era la estructura secundaria de las proteínas? No. ¿Ramificaciones de qué? No. ¿De Es a qué? partir de las cadenas de aminoácidos. No. Cuando A partir de estas de aquí se formaba esta de acá. ¿Cuál era? ¿Cuál qué? Son dos letras griegas. Hélices alfa, correcto. Hélices alfa y láminas beta. ¿No es cierto? Es por eso que el maestro de bioquímica enseña, ¿por qué tienes el cabello chureado? Porque es proteína en hélice alfa. ¿Cómo se estabilizan las hélices alfa y las láminas beta? Por famoso puente de hidrógeno. ¿Sí? Puente de hidrógeno. ¿Se pueden afectar los puentes de hidrógeno por los cambios de temperatura? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Y ya si te cambia esto es ya el plegado, cuando tienes plegados homolíticos, y la cuaternaria es cuando tienes plegados heteros. ¿Sí? Los plegados homos cuando tienes un solo dominio de aminoácidos, ¡pum! Y los heteros cuando tienes varios dominios de aminoácidos. Ya, estos son los que se afectan, se desnaturalizan encima. También hay otra unión entre aminoácidos que se puede desnaturalizar por el efecto de la temperatura. Es el famoso puente disulfuro. ¿Se acuerdan? Puente disulfuro. ¿Entre qué residuos de aminoácidos se da el puente disulfuro? Cisteínas, porque son los únicos que tienen azufre, bueno, etcétera. Este es el efecto que tú ves en tu cabello cuando te planchas el pelo. ¿Sí? Tengo churos, ¿no es cierto? Y necesito que esté liso. Venga a la plancha. Le empiezo a meter calor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se empieza a alisar el pelito. ¿No es cierto? Estás cambiando puentes de hidrógeno y si le metes mucho de acá, se empiezan a romper los disulfuro. Es por eso que después de muchos alisados se empieza a horquillar. Dices, uy, ya se dañó, ¿no es cierto? Necesito cortarme las puntas o ponerme queratina. A mí no me ha pasado, yo lo he escuchado y lo he pagado. Y es mejor no meterle temperatura a la vida. Eso es mejor, cuesta menos. En fin, esa es una enzima desnaturalizada, ¿no? Entonces, ya, sí, anda nomás, tranquilo, no te preocupes. Estoy tan emocionado ahorita que ya. Y no se te abre la puerta, ya. Otra forma de desnaturalizar proteínas es ponerles ácidos fuertes. O sea, si ponerle un ácido, pero no le vas a poner ácido orgánico. Le pones un ácido bueno, un nítrico, un sulfúrico, un clorhídrico, es ácido bueno. Fosfórico, más o menos. Y otra forma de desnaturalizar proteínas es meterles enzimas, ¿no es cierto? Para ablandar la carne, ¿qué le pones? Papaya. Cortas la carne, le va papayita encima, ¡pum! Papaína. O corteza de piña, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es otra cosa que ya se lo hablen, eso ya me destornillo en la orgánica 2. Bien, entonces esto es una gráfica de la actividad enzimática, ¿no es cierto? Como ustedes ven, esto está dividido en dos partes. Una parte en la cual la actividad enzimática se eleva con el cambio de temperatura, llega a un máximo y después la actividad enzimática decae brutalmente con los cambios de temperatura. ¿Sí? Por tanto, la cinética en esta parte de aquí está dividida en dos partes. Uno, ecuación cinética cuando estamos subiendo la temperatura hasta llegar a la crítica, ¿de acuerdo? Que se describe con una ecuación muy similar a la ecuación cinética de Arrhenius. ¿Han escuchado del señor Arrhenius? Seguro que sí, ¿no es cierto? Porque eso es algo de estudio fundamental en ingeniería de las reacciones. Toda esta parte de aquí de la actividad de la enzima, tienes una energía de activación que esta es fíjate, es de ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Y aquí está puesto, si haces un gráfico del logaritmo de la velocidad versus el inverso de la temperatura, la pendiente de esa línea recta es la energía de activación dividido para R. Esto es súper conocido en ingeniería de las reacciones.
Creo que hasta pruebas les toman de esto para ver las energías de activación. Lo mismo, igualito, pero para las enzimas. Para esta parte ascendente. Mientras que para la parte descendente tienes una ecuación parecida a la de Arrhenius, pero de signo negativo, que aquí la tienes, ¿no es cierto? Que son las constantes de muerte. ¿Sí? Esto de aquí así. ¿Vale? Por lo general, la desnaturalización de las enzimas, así como la muerte de los microorganismos en las ecuaciones cinéticas de crecimiento celular, se ajustan a ecuaciones de muerte de primer orden. Por lo general. ¿De acuerdo? Por lo general se ajustan a las ecuaciones de muerte de primer orden. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa te dice el gráfico? Fíjate, la pendiente cuando estás en aumento de velocidad es menor que la pendiente cuando estás en desnaturalización de la enzima. ¿De acuerdo? Esto puesto en otros lados, fíjate, la energía de activación va de 4 a 20 kilocalorías. En términos generales, para las enzimas estudiadas, es esta pendiente de aquí, ¿no? La energía de activación de tus enzimas, ¿no? Mientras que la desactivación tienes una pendiente más pronunciada, ¿no? Entre 40 y 130 kilocalorías por gramo de enzima, siendo el promedio 70. Esto te dice que la desactivación por efecto de la temperatura es mucho más rápida que la activación. ¿Sí? Y más o menos, ¿no es cierto? Con un delta de 10 grados centígrados entre 30 y 40 grados centígrados, ¿verdad? Acuérdate que la temperatura fisiológica de nosotros estamos en 37 grados. ¿Sí? Entonces, para todos los organismos que funcionan en ese rango de temperatura, se puede cumplir esto, ¿no? Te dice que más o menos entre 30 y 40 grados centígrados tienes una velocidad, una delta de la velocidad de la reacción prácticamente el doble. Pero 41 veces para la desnaturalización de las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Tenle mucho cuidado a los deltas de temperatura, porque si te pasas de este valor de la óptima que está aquí, pues más rápido se te muere de lo que tú aceleras. ¿Sí? Y estos son valores experimentales necesariamente. ¿Estamos? Listo. Hasta ahí. En este caso, nosotros tendríamos que hacer dos, o sea, tendríamos que dividir la gráfica de la temperatura en dos partes y sacarle las constantes de ambas partes. Sí, la de activación o la de desactivación. Una de dos. Sí, una de dos. O estás aquí o estás acá. Por eso son dos ecuaciones distintas. Pero si eres observador, fíjate esta del KD. ¿Sí? KD decay, esto es en inglés del KD decay. Es la misma estructura Sí. que la de Arrhenius, solo que aquí tienes el signo negativo y acá. Ah, solo te cambia esto de aquí, ¿no? La D. Este es de activación y este de desactivación. Por la pendiente, nada más. Y siempre son ecuaciones de primer orden, ¿no? Siempre. Igual, esto se ve en la cinética, en la celular. Siempre la ecuación es de orden 1. Bla, 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 bla. Listo. Sustratos insolubles. ¿Sí? Esto ya nos abre la puerta y les pido que en sus notas, por favor, chicos, les ponen 8. Sustratos insolubles. ¿Dónde? ¿Cuál qué? Pero, cierto. Sí, 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 sí. La de Michael, es la del Folk. ¿Cuál? Ahí, bueno, las dos que quedamos de acuerdo ayer que eran más aproximadas. Langmuir. Aquí hay 3 métodos, ¿no? Langmuir, Lingui-Bidibburg y el Eddie-Hofsky. Y también la de 1974 de Lesensha, Cornen y Bowden. 4 métodos para sacar las constantes Bmax. Pero esto es, como ya vimos, general para todas estas, ¿no? Porque todas estas de acá pueden llegar a ecuaciones matemáticas como las de Michaelis, a excepción del alosterismo. En el alosterismo tienes el famoso N. ¿Sí? Ya, entonces 8 sería la temperatura, perdón. Temperatura. Y 9 sustrato insoluble. Entonces pondrle ahí en sus notas sustrato insoluble. Porque todo lo que hemos hablado hasta el momento, hasta el número 8, es cuando todo está formando solución. Todo está bonito, todo está lindo, está formando solución.
¿sí? Lo que se conoce como fase homogénea. Cuando te cambias a sustrato insoluble, tienes fases heterogéneas, ¿sí? Del 1 al 8 es homogéneo y del 9 en adelante es heterogéneo, ¿sí? Y esto de los heterogéneos también lo estudian ustedes en las otras asignaturas, porque aquí tienes distintos fenómenos de transferencia de masa, ¿sí? Es cuando tienes catalizadores, ¿no es cierto?, que están en distinta fase en los medios de reacción, ¿de acuerdo? Y este es otro tratamiento matemático, por tanto aquí solo lo mencionamos, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando queremos atacar las astillas de madera para la fabricación de la pulpa de papel, o los residuos celulógicos de la agricultura, la famosa biomasa que se le llama, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependiendo de la materia en la que estés, ¿no es cierto? Te dicen, mira, esto de aquí se transforma en energía, porque le haces pirólisis, ¿no es cierto? O le quemas, le oxidas. Aquí te digo, mira, también se lo pueden tratar con enzimas para obtener glucosas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ya te digo, esto cae dentro del mundo heterogéneo como tal, ¿sí? El acceso a los sitios de reacción es limitado y aquí aparece la famosa palabra difusión, ¿sí? Por eso pondrásle un asterisquito, difusión, de cómo llega la enzima hasta el centro activo del sustrato o viceversa, ¿no? ¿Sí? Por tanto, tienes más sitios reactivos potenciales que moléculas de enzima y pues el acceso al sitio activo de la enzima pues es lo que te determina la velocidad de la reacción. Siempre, siempre en los sustratos insolubles ya aparecen otros criterios. Y aquí se habla de transferencia de masa, ¿sí? Y esto, así, ahora solo vemos la ecuación cinética que termina en esto, ¿no? Fíjate. Consideramos velocidades iniciales. La reacción es de primer orden con respecto a esto. Se llega a este modelo cinético que es, fíjate, es un modelo cinético muy parecido a Michaelis-Menten, ¿sí? El cambio está aquí en la concentración de la enzima, si tú eres observador. Michaelis-Menten te pone aquí siempre la S del sustrato y en este modelo cinético te pone la concentración de la enzima. Y acuérdate que cuando se habla de las concentraciones de la enzima, mis queridos chicos, tenemos dos circunstancias que lo estudiamos el día de ayer. La primera circunstancia es cuando tienes caldo puros de enzimas, ¿no es cierto? Y la otra es cuando tienes enzimas en crudo. Cuando tienes los caldos puros de enzima, esto se habla de gramo por litro o mol por litro. Mientras que cuando tienes concentraciones en crudo de las enzimas, se habla de la famosa actividad y actividad específica. ¿De acuerdo? Que era una simple división de las unidades que se transforman. ¿Vale? Entonces ya te digo, y esto ya te digo en tus notas, ponle así un asterisquito, porque dices, esto se estudia en estado, cuando se habla de heterogéneo. Al final de nuestra asignatura, hacemos las ecuaciones de diseño para un reactor biológico en estado heterogéneo y ahí se vuelve a topar este tema. ¿De acuerdo? Porque aquí en los estados heterogéneos ya tienes nuevamente, te lo digo, la influencia de la transferencia de masa. ¿Sí? Y eso ya lo deben haber estudiado en fenómenos 1, fenómenos 2. ¿Sí? Todo lo anterior es estado homogéneo. Solo ya cuando el sustrato es insoluble estamos hablando del heterogéneo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, antes de darnos un descanso y poder empezar a hacer los ejercicios, entremos al resumen de todo este tema, ¿no? Uno, las enzimas son moléculas de proteínas. Por tanto, todo lo que aprendiste de las proteínas te sirve aquí, lo de la estructura primaria, secundaria y terciaria. Glicoproteínas, ¿qué son las glicoproteínas? ¿Se acuerdan de la bioquímica? Que están unidos, ¿no es cierto?, a hidratos de carbono. Un ejemplo de eso es del famoso polipéptido glicano que está a nivel de las membranas celulares y que eso te pinta o no te pinta con la tintura de Gram las células. Y así diferencias Gram positivo de Gram negativo. ¿De acuerdo? O ARN, ¿sí? Cualquiera de estas tres pueden ser enzimas.
¿De acuerdo? ¿Qué catalizan? ¿Qué significa la reducción de la energía de activación de una reacción biológicamente importante? ¿De acuerdo? Fuera de la célula. Evidentemente, dentro de la célula todo es llevado por enzimas. Pero esta definición se aplica perfecto a lo que sucede fuera de la célula. Vale. Dos. Las enzimas son biocatalizadores muy eficaces, específicos y versátiles. ¿Qué significa que la palabra bio? Que deben ser fabricadas dentro de una célula, que son las únicas hasta el momento, ¿no es cierto?, que nos logran hacer las proteínas con su estructura. Tres, las enzimas se unen a las moléculas del sustrato y reducen la energía de activación de la reacción catalizada, lo que da como resultado aumentos significativos de la velocidad de la reacción. Esto se puede aplicar a cualquier catalizador, ¿no es cierto? Pero recuerda que esto de unirse a las moléculas del sustrato, algunas enzimas requieren de un grupo no proteico para que se enciendan, ¿no es cierto? Y ahí estudiamos con ustedes los cofactores y las coenzimas. ¿De acuerdo? Primera cosa. Dos, tres, cuatro. La cinética de una reacción catalizada por una sola enzima simple se puede describir mediante la cinética de este señor y esta señora. Micael es hombre, mente en mujer, que le tiene una forma hiperbólica en términos de concentración del sustrato. Reacción catalizada por una sola enzima simple. Una sola enzima. Dos, tres, cinco, seis. La actividad de algunas enzimas puede verse alterada por compuestos inhibidores. Competitivos, no competitivos y competitivos, ¿no es cierto? ¿Cómo reconocemos frente a qué inhibición estoy? Depende del gráfico, ¿de acuerdo? Pero bueno, el competitivo compite con la enzima por el centro activo, ¿no es cierto? El no competitivo compite por el sustrato y este de acá pues compite con el complejo enzima-sustrato. Algunos de los tres puntos que se forman en esta parte de la reacción, ¿no es cierto? Altas concentraciones de sustrato y de producto también pueden ser inhibidoras, ¿sí? ¿Qué es una concentración de sustrato alta? Algo que sea muy superior al Km. ¿Qué es una concentración de sustrato bajo? Algo que sea inferior al Km. ¿Sí? El Km es lo que te da entre sustrato alto y bajo. ¿Qué más? Las enzimas requieren condiciones de pH, temperatura para su máxima actividad, sí. Y las enzimas con un grupo ionizante en su sitio activo muestran un pH óptimo distinto al que corresponde a la forma activa natural de la enzima y ya está. Las enzimas se utilizan ampliamente en la industria y tienen importantes aplicaciones médicas. Las más utilizadas, las proteasas, papaína, tripsina, subcitilina, esto es reducción, ruptura de proteínas. ¿De acuerdo? Cuando quieres ponerle, ablandar la carne, papaína, es cortar la papaya y ponerle sobre tu carne. ¿De acuerdo? La tripsina es la que está dentro de las tripas. ¿De acuerdo? En nuestro argot de la sierra, ¿no es cierto? Decimos, si tienes malo de la panza, ándate a comer tripa mishki, ¿no es cierto? Sí. Ahí está esas tripas. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque están asadas ahí las tripas, ¿no? Y la temperatura del carbón es 700 grados centígrados más o menos. Hasta 1000 grados centígrados llega el carbón. Entonces, pensar de que queda algo de las enzimas de la vaca o del cerdo o de lo que sea, de lo que te comas las tripas, ¿no es cierto? Y que eso te ayude a tu sistema digestivo, yo tengo mis dudas, pero es buenazo. Las amilasas que te ayudan para hidrólisis del almidón, ¿en qué se utilizaba industrialmente el almidón? No se han de acordar, estos están dentro de la industria textil, ¿no es cierto? Dentro de la industria textil, dentro de la industria alimenticia. El almidón es uno de los químicos que se utilizan para encolar las fibras antes de los hilados, ¿de acuerdo? Se lo estudia en Química Orgánica 2. También es enzimático el tema del cuajo, la fabricación del queso. Ya sabemos que si queremos hacer distintos quesos, son distintos cuajos. No es del mismo cuajo para el queso maduro del Carchi que el cuajo para el queso rey o el queso semimaduro o maduro. También es una reacción enzimática. La glucosa isomerasa, que sirve a la conversión de la glucosa en fructosa. ¿De acuerdo? Esto, industria alimenticia, la glucosa oxidasa, la conversión de la glucosa en ácido glucónico, es para ir reduciendo pues la cantidad de glucosas que tengas, ¿no es cierto? Lipasas, que es de hidrólisis de lípidos, es cuando quieres bajarle un poco a los ácidos grasos saturados,
¿De acuerdo? Y pues las pectinasas, ¿no? Que es la hidrólisis de la pectina. Esto es lo más común. ¿De acuerdo? Industria alimenticia fundamentalmente hablando, si ustedes lo ven ahí. ¿De acuerdo? Hay utilizaciones de enzimas en algunas aplicaciones médicas, sí, pero son muy contadas, ¿de acuerdo? Y muy pocas que han dado éxito en la parte ambiental. ¿De acuerdo? Muy, muy, muy poquitas que han dado éxito en la parte ambiental. ¿De acuerdo? Es por eso que si en el futuro, ¿no es cierto?, te quieren vender tratamientos enzimáticos para limpiar con derrames de petróleo, no les creas. ¿Sí? Tratamientos enzimáticos para limpiar las aguas residuales, no les creas. ¿De acuerdo? Te quieren vender algo que no ha funcionado. ¿De acuerdo? La mayoría de las enzimas está en la parte alimenticia. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Y ahora sí hagamos ejercicio. Si quieren tomar 5 minutos, ya, se fueron. 5 minutos, verán, son la 1:20. 1:25 arrancamos con los ejercicios. Tenemos 3 ejercicios para hacer. Y ya con eso nos damos por satisfechos y con eso ya nos vamos a la... Y con esto se acaba la unidad de las enzimas. Y de esto hacemos prueba la próxima semana. Ujú. 9, no más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modelos cinéticos distintos. Sí, es mucho más que la ingeniería de las reacciones, claro. Ya, 5 minutos, chicos, para orearse.
No. 80. Están ya. Un minuto más. El sustrato. No es muy. Ah, sí, ya. Ya. ¿Qué dijo aquí? Ya estamos, ¿no? Listo, a ver, copien esto, por favor. Ejercicio número 1. Ya. Ahí sáquenle una fotito. La lactosa, también conocido como la beta, la galactosidasa, cataliza e hidroliza la lactosa para producir glucosa y galactosa desde la leche. ¿Y el whey? ¿Qué es el whey? Suero. Suero. Ya, y el suero. Los experimentos llevados a cabo para determinar los parámetros cinéticos de la enzima. Inicialmente los datos se listan a continuación. Entonces tienes concentración de lactosa por 10 a la 2 en milimoles. ¿Milimolar? No, molar. Concentración molar y luego tienes la velocidad a tiempo cero, ¿no? Por eso te ponen Initial Reaction Velocity, velocidad a tiempo cero. Vale. Y te dice, por favor, de evaluando los valores de Vmax y de Km. ¿De acuerdo? Ya. Los que tengan computador pueden hacerlo. Yo lo estaba haciendo ya aquí en la hojita del Excel. ¿No es cierto? Aquí está los datos, ¿no es cierto? Insertemos el gráfico. Los primeritos, el gráfico de Michaelis y Menten, ¿no? Insertemos el grafiquito, que nos quede bien chulo ahí. ¿No es cierto? Y ya nos dan los... Fíjate que en el ejemplo que hicimos en clase con ustedes, teníamos que encontrar el valor de la velocidad, sacarle la reacción, la ecuación de regresión de segundo orden, porque es la primera que nos permite una derivada para poner el tiempo cero, bueno, etcétera. Ya, eso ya lo discutimos, ¿no?
Aquí como la cosa está sencillita, pues ya nos pone directamente esto de la... Ya nos da los datos de la velocidad, directito, ¿no? Entonces, déjame ver, ya no veo, qué locura, necesito ya. Insertar. Eso, un grafiquito XY. No se olvide, siempre empiecen con la dispersión de los puntos, ¿no? No es una buena idea empezar con la dispersión ya con la línea, sino que te dé la dispersión directamente, ¿no? Ya. Veamos si lo cogió bastante bien. Déjame ver, creo que sí, ¿no? Esto debe ser hiperbólico bien bonito. Para decir de que la cosa es la enzima de Michaelis, tiene que ser esto hiperbólico bien bonito, ¿no? Si no es hiperbólico bien bonito, ya sabrás que las regresiones de las otras líneas no te va a dar bien. Sí, ya. Veamos si estamos bien en X, sí, ¿no? A la -2 desde el sustrato, de lo que recuerdo, sí. Sí, sustrato es a la -2 y la velocidad es a la -3. Perfecto. Ah, entonces sí, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo es esto? Micaeles, sí, ¿no? Más o menos así, ¿no? La leñita. ¿De acuerdo? La velocidad, la asintótica debería estar entre 2 y 2,5 por 10 a la -3. ¿De acuerdo? No, esto también es una cosa de matemática como tal, ¿no? Se hace así. Esto más o menos. Las asíntotas, como ustedes saben, no es que son las que están pegaditas aquí en la línea, ¿no? Es pegadita a la línea, pero en el infinito. ¿No es cierto? O sea, si es que este eje estuviera en el infinito, sí podríamos decir de que está por aquí la asíntota, ¿no? Así pegadito. No se olviden de eso. Es por eso que te digo, no es 2 por 10 a la -3 la máxima, sino estará entre 2,5 por 10 a la -3 y 2 por 10 a la -3. ¿De acuerdo? O sea, por acá arribita. Por eso este gráfico no es bueno para encontrarle. Sí, pero más o menos ya nos da una idea. Uno, nos da una idea de la distribución de los puntos, que si se le ve medio hiperbólico a la cosa es Michaelis. Y también nos da una idea que dices, ya, bueno, más o menos, ¿no es cierto? Digamos que esté en 2, le saco la mitad 1, le llevo por aquí a la curva y le bajo hasta acá. Ya me da una idea, una noción de por dónde va a estar KM y por dónde va a estar Bmax. Como noción, como idea, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, ¿no es cierto? Decimos de que el Bmax de este encima estará el 2 por 10 a la -3, más o menos, ¿no? Aproximadamente de lo que le vemos en el gráfico. Se saca la mitad del Bmax, se le lleva hasta la curva y pum, se le baja hasta acá. ¿Cuánto nos dice esto del KM? Más o menos ahí. 0,5, ¿no es cierto? 1, 2, no, uf. Otra escala por ahí. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Por el 3,5 más o menos, ¿no? Más o menos. Esto sí es más o menos. Sí, KM. Aquí mi pregunta, ¿sí podrías hacer este gráfico a mano? O sea, no sería casi. Con las escalas. O sea, ¿sabes hacer gráficos a mano o solo dependes del computador tú ahora ya? Pregunto. Porque hace 25 años atrás, si yo estaba sentado en donde están ustedes, nos hacían hacer esto a mano en papel milimetrado. ¿Se has manejado el papel milimetrado? Sí. Pregunto, para la lección, ¿podrías hacer gráficos a mano? No. O sea, vives de la computadora. Si no tienes computadora, estás fregado. Pregunto. Mucho tiempo. Sí, somos distintas generaciones, definitivamente. Claro. A nosotros nos preocupaba que se nos acabe el lápiz.
sea, ¿cuánto tardarían hacer esto a mano ustedes? Unas 2 horas. Así, en una hojita cuadros. Y que pongan escalas. Más o menos, ¿cuánto se demorarían? 2 horas. Sí, somos distintas generaciones, chicos, qué pena. En fin, ya, listo. Ahora tenemos que hacer los gráficos de la... Ya, ahora tenemos que hacer los gráficos. Hay que ver cuál es que nos sale más línea recta, más bonita, ¿no es cierto? Sabemos de que la Agmuires coloque el sustrato en la X, ¿no es cierto? Y colóquele, insertémosle aquí una celdita, ¿no es cierto? Para ver si nos sale línea recta el de la Agmuir. Insertar columnas, listo, se va para allá. Y aquí le hacemos un sustrato sobre velocidad, que eso es lo que va en Y para el gráfico del ACMUI, ¿no es cierto? Entonces dividimos nuestro sustrato para nuestra velocidad. Enter. Tenemos ahí la columna y le pedimos que nos grafique. Esto debería dar una buena línea recta, ¿no? Ahí. Esto debería dar una bonita línea recta. Qué lindo, ¿no es cierto? Mira. Ya. Pongámosle la ecuación. Es full academia esto, ¿no? O sea, por eso es lo que sale rectito todo. O sea, son datos académicos para que salga rectito. Es para que tú como estudiante, oh, mira, sí sale recto. O sea, línea de tendencia está aquí. Sí, porque regresiones a mano, no, o sea, no, ya. Sí, somos distintas generaciones, muchachos. Qué pena. Lineal, ¿dónde está la ecuación? Como les decía antes, no hace falta. 0,99, puf, maravilla. No hace falta, ¿no es cierto?, que hagas todos los métodos. ¿Sí? Cuando haces todos los métodos así como hicimos en el trabajo del martes anterior, cuando haces todos los métodos. Porque aquí ya con el gráfico de la Muir-Haynes, ve, ya está. Esto ya está listito. Ahí está la ecuación de la Muir-Haynes, ¿no? ¿Sí? El KM era 3.5, ¿no? Más o menos. 3.5 por 10 a la menos 3, creo que nos salió. Sí, a la menos 3. Esto es de acuerdo al Micaelis de Menten a ojo de buen cubero. Ahora con el de Langmuir. Veamos cuánto nos sale de Max Micael. Vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Cuándo haces los 3 gráficos? O los 4 gráficos que se te enseñaron. Porque ya si ya te da la ecuación recta, ya está. Pues, no necesitas hacer más. ¿Sí? Es cuando no te dan las líneas rectas. Tú empiezas con este y no te da una buena regresión. Le ves en el otro. Y ahí escoges el que tengas la mejor regresión. ¿Sí? Ahí se hacía, ¿no? Ya. Entonces, de acuerdo a la teoría del señor Langmuir-Haynes, veamos dónde estamos. De acuerdo a la teoría del señor Langmuir-Haynes, ¿dónde está el grafiquito? Aquí está, pum. Ahí estamos, sí. La pendiente es del inverso del Bmax. La pendiente es 1 sobre el Bmax. Y cuando el S es 0, cuando el S es igual a 0, tenemos KM sobre Bmax. Sí. ¿Qué pasó? No. No, sí son facilitos. No, pero son. ¿Qué?
Ya yo les mando en tal caso, para evitar las pollas. Lo que preguntaba el compañero es, ¿podemos hacer una tablita con los modelos matemáticos para la prueba? Digo, mejor yo le mando a la coordinadora, por Dios mandarás a todo el curso, ¿dónde estás? Para que todos tengan, porque si no han de hacer ahí la polla, ustedes. Ya. Ay, como que no les conociera, vean. Justo conversamos con otras personas de otras universidades, dicen, sí, cada vez vienen más polleros, más tramposos. En fin, la pendiente de esto es, ¿cuánto? 444.28. Deben sacando el Bmax, por favor. Dividan 1 para 444.28 y díctenme el Bmax. Gracias. 2.25 por 10 a la menos 3. Entonces, fíjate, más o menos no te debe coincidir, ¿no es cierto? Lo que más o menos viste en la hipérbola, aquí ya tienes un valor como mucho más junto, ¿no? Ya. Ahora el corte con el origen, ¿no es cierto? Cuando el S es 0, esto es 1.7027, esto es igual al KM, dividido por el Bmax, y esto es 2.25 por 10 a la menos 3. Deme sacando el KM, por favor. O sea, 1.7027 por 2.25 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 3.83. 3.83 por 10 a la menos 3. Ya, ya está. Esta es la parte analítica por el señor Langmuir y Haynes, que más o menos está dentro de lo que nosotros lo habíamos visto con Michaelis y Menten, ¿no? Encima, súper académica, ¿de acuerdo? Sí, como para estudiar para la prueba, quieres hacer los otros gráficos, es decir, hazte el gráfico de Ledichowski con tus hojas electrónicas, ¿no es cierto? Para que tengan tiempo, ¿verdad? Hazte, ay, perdón. ¿Dónde está la presentación? Presentación, estás. No hay. No hay. ¿Dónde está? Aquí. Eso. Sí, para estudiar para el examen, ¿no es cierto? ¿Quieres hacerte los otros gráficos? Hazlo. Hazte el gráfico de Ledichowski, ¿no es cierto? Que es velocidad para velocidad sustrato. Hazte el gráfico de del Lingüi-Biriburg, ¿no es cierto? Que son los inversos. Acuérdate que el Lingüi-Biriburg se llama el doble recíproco. Sí, porque es el inverso de la velocidad versus el inverso del sustrato. O sea, uno se acuerda muy fácil. ¿Por qué? Porque Michaelis-Menten es velocidad versus sustrato. Lingüi-Biriburg es el doble recíproco. El inverso de la velocidad versus el inverso del sustrato. Por eso uno se acuerda súper rápido. Pienso yo que es por eso que en toda la Wikipedia, en Google, en todo lado, este gráfico es del más famoso. No es del más exacto. Pero porque se te acuerdas rápido cómo se lo construye, es lo que se le hace, ¿no? Entonces, hazte este gráfico con estos datos, ¿no es cierto? Hazte, bueno, el Langmuir ya lo hicimos, que es este de aquí, ¿no es cierto? Hazte el Ledichowski para que compares, ¿sí? Y te aprendas las ecuaciones. Y hazte el Lingüi-Biriburg. Y mira a ver cuánto cambian los valores de KM y de Bmax, pero como es una enzima muy académica, esta que acabamos de hacer, te va a dar lo mismo, ¿no? ¿Necesitas hacer en la prueba lo mismo? La respuesta es no. Solo una, la que mejor se ajuste. ¿Sí? Si empiezas con Langmuir y no te da una buena R cuadrado, pasas al otro. Y así hasta que te dé el mejor. Ya. Ejercicio 2. ¿Alguna duda del ejercicio 1? Nada, sencillo, tan tan. Ejercicio 2 está aquí. Esto lo encuentran también en el libro este de guía que estamos haciendo, que está resuelto en el Schuler. Sí. Esto lo encuentras en el Schuler, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Los siguientes datos han sido obtenidos de dos diferentes concentraciones iniciales de enzima para una reacción catalizada por una enzima. No te dice cuál, ni cómo, ni cuándo. Sí. Fíjate, tienes una concentración
0 y aquí tienes la velocidad y el sustrato, ya directamente velocidad de sustrato. Y aquí tienes otra concentración, velocidad de sustrato. Encuentra el Km, el Vmax, la velocidad máxima para cada uno y encuentra el K2, que esta sería la parte novedosa de este ejercicio, ¿no? Ya. Entonces, a ver, hagámosle rapidito para no tontear mucho. Eso, aquí está el Excel. Hagámonos otra hojita. Pum, pum. Ya. Lo novedoso es que tienes distintas concentraciones de enzima, ¿no? A ver. Aquí pongamos el E01, que es igual a 0.015 gramos por litro. Sí, pum. Y nos dice que es la concentración del sustrato. 20, 10, 6.7, 5, 4, 3.3, 9, 2.5. Y la velocidad para este de aquí. 1.14, 0.87, 0.70, 0.59, 0.50, 0.44, 0.39, 0.35. Listo. Aquí está para la una. Dibujamos sustrato versus este de acá. Ay, Dios mío, no veo. Tengo que ponerme en esto para poderle ver. Uf. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Insertar grafiquito. Dispersión XY. Toma la dispersión. Listo. ¿Cómo le ven? ¿Si le ven, si le ven hiperbólico? Sí, más o menos, ¿no? Cae en cuenta que, fíjate, aquí también puedes sacar una conclusión interesante que no se sacó en el otro ejercicio. La mayoría de las concentraciones del sustrato están en bajo sustrato, mientras que tienes pocos datos en alta concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes muchos datos en baja concentración de sustrato, ¿de acuerdo? Estos te van a dar más errores en el Ingüibiribur. ¿Sí? Eso es como una primera observación. Pero bueno, sí, está medio hiperbólico, también es de ejercicio académico, pues no hay que darle mucho la vuelta, ¿no? Hagamos el doble recíproco de este de aquí, ¿no es cierto? El 1 sobre el sustrato, pongámoslo acá, y el 1 sobre la velocidad, pongámoslo aquí. Ya. Listo. Para que veas la diferencia, ¿no es cierto? Este es el 1 sobre la velocidad, sobre el sustrato, pum, pum. Y el 1 sobre la velocidad. Hagamos el Ingüibiribur para que le veas con la diferencia del Langmuiri. ¡Ay, carambas! Ya. Langmuiri Heinz. Ya, dibujemos esto. ¡Ay, carambitas! No te vayas. Va lento, pero bueno. Insertemos una dispersión. XY. ¡Pum! Rectito. Fíjate lo de los dobles recíprocos, ¿no? Ya, saquémosle mejor rapidito esta ecuación de aquí. La línea de tendencia. ¡Ay, caramba! ¿Qué hice? No. Presentar la ecuación. Ya, ¿cuál es la ecuación? Déjame verle. Para copiarle aquí, ¿no es cierto? A ver, la primera ecuación.
Sería el inverso de la velocidad, es igual a 5.6772 por el inverso del sustrato, más 0.5802. R cuadrado 0.99. Ya. Listo. Ya deme haciendo, por favor, Luis Claudio o Micael o quien quiera que esté acá adelante. Ya cuánto vale Bmax y Km con esa ecuación. Mientras llevo la otra. La concentración del sustrato es la misma, de acuerdo a los datos del ejercicio. Lo que cambiaba es la velocidad, porque es distinta concentración de enzima. Esto estaba acá. Velocidad 0.67, 0.51. Dime. 0.41. No te entendí. Pero ves que los datos son distintos. La anterior vez, ¿sí escucharon la pregunta del compañero? La anterior vez teníamos datos de sustrato versus tiempo. Y aquí estamos dibujando directamente velocidad versus sustrato. Y aquí teníamos esto de aquí y decíamos, bueno, la que mejor se ajusta es una de segundo grado, ¿no es cierto? Porque la primera derivada que hay que hacerle ya va a mantener la constante, pues. Y no me preguntes por qué le ajusto una línea recta a esto. En fin. A ver, ¿qué estaba haciendo ya? Esto de aquí, estos datos no me sirven, hay que dibujar esto de aquí. Ah, pero hay que sacar los inversos de una vez, saquemos el inverso. 1 sobre el sustrato, 1 sobre la velocidad, 1 dividido para este valor de aquí, y el otro 1 dividido para este valor de acá. Listo. Ya, estos valores no me sirven. Y este valor de acá tampoco me sirve. Ya, perfecto. Listo. Y dibujo esto de aquí. Insertar dispersión. Listo. Lindísima la ecuación. Línea recta maravillosa, ¿no es cierto? Línea de tendencia. Ecuación de primer orden que me muestre la ecuación y que me muestre la correlación. Listo. ¿Qué ecuación nos da esto? Ah, esto era con la siguiente concentración de enzima, ¿no? Bueno, a ver, copiemos cada uno. Esta ecuación es... ¿Cómo estamos? Ya es las 2 de la tarde. ¿Qué horas son? 1 sobre velocidad es igual a 9.7841 por 1 sobre sustrato más 0. Más 1. Más 1, ya. R cuadrado 0.999 y pico. Listo. Ya. ¿Cuál era el problema? Decía... Ya está dibujado eso, ¿no? Encuentra el Km y encuentra el Bmax para las dos concentraciones de la enzima, ¿no? La primera ecuación que sacamos es para 0,015 y la segunda será 0,875 gramos por litro, ¿no? De acuerdo a la ecuación de Lingüe-Iremburg, porque el que utilizamos ahora es el doble recíproco. ¿Y por qué utilizó ese, profe? Ah, porque aquí sí. ¿No es cierto? No hay que darle mucha vuelta. Sí. Para el primer caso, nos dice que cuando el corte, cuando el 1 sobre S se hace 0, es el inverso del Bmax. Entonces hagamos esto así. Pongamos encima Km, Bmax. Hagámoslo así. Aquí encima 1.
Y aquí la enzima 2, ¿no es cierto? La enzima 1 es 0,015 y la enzima 2, 0,0875. Ya. Entonces primero encontremos el Bmax. Nos dice 0,5802 es igual 1 sobre el Bmax. ¿Cuánto sale el Bmax? Por favor, 1 va a salir en el siguiente caso, ¿no? Esto es 1 y el otro 2. Luis Claudio. 1 dividido para 0,58, por favor. 1,72. Ya. El otro me sale 1 directamente, porque como el corte de la recta es 1, ¿no es cierto? 1 sobre 1 es 1. Ya. Y el otro Bmax sobre Km, que es igual a la pendiente. En el primer caso sería 5,6772 es igual a el Km, que es lo que yo estoy buscando, dividido por el Bmax. En este caso es 1,72. Por favor, Luis Claudio, 5,67 por 1,72. 9,79. Y el otro es, fíjate, como la velocidad máxima es 1, que le sacamos, ¿no es cierto? Le multiplico directamente por la pendiente, y la pendiente es 0, es 9,78. Por tanto, es 9,78. ¿Sí? Ya. Ya está. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Fíjate. Tenemos distintas velocidades máximas. Sí, es correcto. Distintos KMs, perdón, distintas saturaciones. No, perdón. Dime. Pero algo me decías tú. Ya, ¿estará alguien afuera? No, era eso. Sí, no creo. Ya. Entonces, fíjate, tienes distintas velocidades máximas, pero el mismo KM. ¿Qué representaba el KM? ¿Qué simbolizaba el KM? La concentración. Es una concentración de sustrato, pero esa concentración de sustrato, ¿qué representa? La concentración en la cual se satura la enzima, ¿no? Es esa concentración que da la saturación de la enzima. Acuérdate que el éxito de este modelo es cuando se forma el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Y acuérdate que también el KM te marcaba esto, ¿no? Permíteme ir al gráfico de Michaelis, ¿no es cierto? Acuérdate que la cinética de Michaelis tiene dos partes, cinética de primer orden y cinética de orden cero. Entonces, ¿dónde tienes el cambio de las cinéticas? Desde aquí en el KM. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo esto aquí? Fíjate. Que prácticamente si cambias la concentración de la enzima, ¿no es cierto? Esa saturación no va a cambiar, pero sí la máxima velocidad. Y si tienes la máxima velocidad, significa entonces de que eso va a demorar menos tiempo en transformarse. Porque esta velocidad máxima es más rápida, 1,72 versus 1. ¿Qué te está diciendo? Que pues si necesitas trabajar, y es una relación entre concentraciones de enzima de 8 veces, ¿no? Fíjate, la una es 0,015 y la otra es 0,08. Es 8 veces la relación de la concentración de la enzima. Te está diciendo que por más de que le pongas 8 veces más de enzima, no vas a mejorar mayor cosa. Es más bien, vas a ralentizar la ecuación. ¿Sí? Porque la velocidad máxima es menor. ¿Sí? Aquí si le pones menos de enzima, pues esto. Y así también favoreces que se forme el complejo enzima-sustrato, ¿no? Es lo que te dice el ejercicio. Ya. Y ya para terminar, el último ejercicio. ¿Dónde estás? Ejercicio 3. Aquí. Pum. ¿Qué dice el ejercicio 3? La hidrólisis de la urea por la ureasa. La urea es la que huele mal en los urinarios, ¿no? O sea, tú entras a un urinario público y dices, uff, por aquí ha pasado toda la facultad. Y borracha en fiestas de Quito, ¿no es cierto? Y huele feo por la urea. Sí, si le pusiéramos, si llevaras tú un poco de esta enzima en un spraycito para desinfectar el baño antes de que entres, éxito total.
Esto más lo que se aprendió en Orgánica 2 de los, bueno, de los insecticidas y tanta cosa. Genial. Pero bueno, dice, eso la hidrólisis de la urea poliureasa es parcialmente entendida, es una reacción parcialmente entendida y se sabe que muestra inhibición. Listo. Los datos de hidrólisis de la reacción se los dan alrededor aquí. Entonces te da solo dos concentraciones de sustrato, fíjate. Sustrato concentración 0.2 molar, moles por litro, y 0,02 molar. Te da distintas velocidades, ¿sí? Ya te da directamente el inverso de la velocidad, como para que puedas no hacer tantos cálculos, y te da concentración de distintos inhibidores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Encuentre la constante de Michaelis-Menten para esta reacción, ¿sí? ¿Qué tipo de inhibición de la reacción es esta? Y sustancia su respuesta. Y dice, basado en la respuesta de la parte B, ¿cuál es el valor del K de inhibición? ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer esto, recordémonos los gráficos de la inhibición. ¿Sí? Fíjate. Siempre es en el doble recíproco, ¿no? Aquí estaría la recta de sin inhibición, ¿no es cierto? Fíjate. Tenemos que dibujar varias rectas, es lo que estamos diciendo. Una recta para la inhibición en concentración del inhibidor, 0. Mira, en todos los gráficos de la inhibición es de eso, ¿no? Fíjate. Se dibuja una recta cuando la concentración del inhibidor es 0. ¿Sí? Y el otro inhibidor, fíjate, pum. Ese es el partido de todos estos gráficos. Dibujas la recta en el cual tienes la concentración del inhibidor 0. ¿Sí? Déjame ver si le hacemos aquí esta pollita, porque son 4 puntos. Vas a ver, verás. Y ya vas a ver, mi querido estudiante, que no es nada del otro mundo. Y con las compus se dibuja rápido. ¿Sí? Mira, todo siempre es de los gráficos del doble recíproco. Voy a hacer 3 gráficos porque hay 3 tipos de inhibición. ¿Sí? 1 sobre B, 1 sobre S, 1 sobre B, 1 sobre S, 1 sobre B, 1 sobre S. Siempre se empieza dibujando cuando tienes la concentración del inhibidor 0, que va a ser esta de aquí, ¿no? Por aquí y por aquí. Concentración de inhibidor 0, concentración de inhibición 0, concentración de inhibición 0. ¿Qué son los datos que nos da nuestro ejercicio? Si tú lo ves, ¿dónde está el ejercicio? Aquí, ping. Mira, nos da datos de la concentración con inhibición 0, ¿verdad? Entonces, para quien tenga computador, fíjate, sácate el inverso del sustrato y ya te da aquí el inverso de la velocidad. Inverso del sustrato, inverso de velocidad. Son 4 puntitos. ¿No es cierto? Son 2 puntos. Un punto aquí y otro punto acá. Sí, ¿no es cierto? Esto sería 1 sobre 0.002 y el otro sería 1 sobre 0.2. Y aquí están los inversos de las velocidades. Listo. Y luego, con cada una de las concentraciones de los inhibidores, fíjate que tienes varias concentraciones de inhibidores. ¿Sí? Solo así sabes la inhibición, cuál es la que tienes. Por ejemplo, ¿sí? La competitiva. ¿Cómo sabes que la inhibición es competitiva? Cuando todas las líneas, fíjate, esto pasa así, ¿no es cierto? Ya le dibujé, esto hace así, el inhibición 0 y esto hace así, ¿no? Ya. ¿Cuándo es competitiva? Fíjate. Cuando todas pasan por la Bmax. Competitiva. Aquí estaría la otra. Inhibición 1, inhibición 2 y así, etcétera. ¿Sí? ¿Cuándo es inhibición competitiva? ¿Cuándo es no competitiva? Cuando todas, ¿no es cierto?, se cortan. Hagámosle así. Mira, acá se corta y por aquí pasa la otra, inhibición 1. Por acá pasa la otra, inhibición 2. Por acá pasa la otra, inhibición 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra inhibición? La uncompetitive, ¿no es cierto? Cuando las líneas son paralelas.
inhibición 1, inhibición 2 y así, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer en este tercer ejercicio. Vean. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos. Bueno, en tal caso ya lo hacemos el lunes. ¿De acuerdo? Pero si quieren practicar en la casa previo a la prueba, ¿no es cierto? Hagan esto el día lunes. Traigan las dudas del lunes y el martes nos vemos en la prueba con todos, ¿no? Adiós. Igual quedó grabada esta clase, ¿no?